Ahora está Ready. grabando. Perfecto, pues empezamos ya con la sesión de hoy, de miércoles 25 de enero de 2023. Y bueno, este curso va a continuar un poquito en la línea que teníamos ya en el anterior curso que hicimos, que si recordáis fue un poquito doble porque hubo un cambio de hora y hubo gente que se lo perdió un poco. Fue sobre procesamiento de datos en R. Esta vez vamos a centrarnos sobre visualización de datos en R. Además, con una cosa que es bastante útil y sobre todo cada vez se ve más y tiene mayor utilidad, que es el tema de generar gráficos interactivos y compartirlos luego de forma online para que la gente pueda juguetear un poco y hacer diferentes y ver diferentes resultados que a lo mejor son complementarios o resultado de un paper o que pueden profundizar un poquito más. Yo, de hecho, aquí os tengo preparado un ejemplo para que veáis un poquito a qué me refiero e ir aterrizando un poquito en el tema. Esto es de un proyecto de investigación de Nicolás Robinson, que también está por aquí Yo Sigo Publicando. Y en este trabajo lo que nosotros hicimos fue una serie de gráficos sobre temas de patrones de publicación en humanidades y se nos quedaron un montón de visualizaciones en el tintero. Visualizaciones pues, que nosotros consideramos que eran bastante interesantes porque permitían pues, eso, expandir un poco el análisis y ver un poco más allá de los resultados que nosotros habíamos hecho en el trabajo. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Pues con R, en este caso es con Shiny, que eso ya lo veremos más adelante, pues lo que compartimos fue parte de esas visualizaciones de forma interactiva para que cualquier persona, en el momento que quisiera expandir un poquito más los resultados, quisiera bichear un poquito, jugar un poco con los datos, pues tuviera todas las herramientas para hacerlo. Entonces, si os fijáis, cualquier persona pues, puede en este caso venirse aquí, pinchar un área de conocimiento y ver pues, de forma interactiva pues, los resultados. En este caso, pues, aquí estamos viendo cómo los humanistas en función del área, pues publican anualmente, en función también de la tipología documental. También había aquí una sección pues, para que pudiesen comparar un poquito los resultados. Y todas estas visualizaciones que son interactivas, que están hechas en ggplot2, pues las compartimos de forma online y eso, al final pues enriquecemos un poco los resultados de investigación y ya no es solo las visualizaciones que se quedan en el paper, en el congreso o en cualquier documento que publicáis, sino todos esos materiales que a lo mejor habéis estado generando durante la investigación, pues le dais una salida bastante llamativa que eso al final pues da una visión mucho más amplia y más complementaria de los resultados de investigación. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros entonces en esta sesión? Pues voy a aterrizar un poquito estos gráficos. Vamos a aprender desde cero prácticamente cómo sería un gráfico en R usando ggplot2, que es un poco el estándar de visualizaciones en R, y luego vamos a ver cómo podemos acabar publicando esos gráficos de forma interactiva, que tú simplemente puedas pasar un poquito por encima del gráfico y te dé algún indicador, jugar un poco con alguna barra y filtrar los datos, publicarlo online para que luego puedas distribuirlo. Pues, por ejemplo, una de las cosas que vamos a utilizar aquí es Plotly, que es un paquete también bastante potente en R, y lo que nos permite eso es que luego nos va a generar un código que directamente lo podemos copiar y pegar en nuestra página web. Por ejemplo, la página del proyecto, como la que yo acabo de enseñar aquí, pues podríamos compartirlo aquí con un código copiando y pegando, y cualquier persona luego podría entrar y ver el gráfico pues, de la forma más interactiva posible. Efectivamente, también como comenta por aquí Pedro, esto también lo que fomenta la reproducibilidad de los experimentos. Si nosotros hemos llevado a cabo una experimentación, pues en lugar de poner todo de forma estática, que ya de hecho lo explicamos con las notebooks, cómo podíamos generar experimentos o hojas de código de forma interactiva, esto le añade una segunda capa más y afecta ya no solo a la parte de generar experimentos, de ver, por ejemplo, cómo hemos procesado datos o cómo hemos incluso realizado algún tipo de análisis, sino que incluso las propias visualizaciones no están de forma estática, cerradas, súper acotadas, sino que incluso podemos ir desplazándonos y expandir un poquito más lo que en una visualización de un paper pues vemos. Entonces, como ya digo, vamos a centrarnos un poquito desde cero en cómo sería un gráfico en R usando ggplot2, que es el estándar y un paquete que la curva de dificultad, pues la verdad es que es bastante elevada porque al principio lo que hacer un gráfico de puntos, un gráfico de líneas o cualquier tipo de gráfico es muy sencillo, ya lo vais a ver en una o dos líneas, lo tenéis listo, pero a medida que queramos profundizar un poquito o hacer los gráficos más complejos o más a nuestra medida, pues la cosa ya se complica bastante. Lo que sí es cierto es que una vez acostumbré a trabajar con este tipo de herramientas, al cabo del tiempo lo que es generar un gráfico o cambiarle ciertos parámetros o personalizarlo de una forma,
sale de forma completamente automática. Yo, por ejemplo, llevo ya unos cuantos años trabajando con ggplot2 y es que ni me planteo hacer los gráficos en otra herramienta salvo que ofrezcan alguna cosa súper específica, porque ggplot2 ya me manejo muy bien y sé perfectamente dónde puedo o dónde no puedo modificar según qué parámetro y cómo hacer unos gráficos de una forma que a mí me interese más o que me resulte más llamativo. Entonces, pues como todo, al final es acostumbrarse y lanzarse un poquito a explorar esta herramienta. Entonces, vamos empezando ya con la parte de las visualizaciones. Luego ya, como ocurre en otros cursos que hemos hecho aquí, pues vais a tener todos estos materiales disponibles sin ningún problema en GitHub, los compartiré después en el grupo y en la página del curso y vais a poder, pues eso, replicar todos estos experimentos por vuestra cuenta sin ningún tipo de problema. Aquí lo que vamos, por hacerlo más interactivo, lo que voy explicando un poco son esas nociones básicas de ggplot2 directamente desde RStudio para ir también viendo un poquito qué pasa si modificamos algún parámetro o qué tipo de errores pueden salir y como siempre, cualquier problema que tengáis, cualquier comentario, pues yo voy leyendo o podéis interrumpirme que no hay ningún problema. Entonces, básico, ¿qué paquete vamos a utilizar nosotros aquí? En primer lugar, evidentemente, ggplot2 y plotly, que son los dos paquetes fundamentales para la sesión. De hecho, ggplot2 es un paquete súper estándar en R y plotly está también en R, pero lo vais a encontrar en Python y otros lenguajes de programación. Un paquete bastante más abierto en ese sentido. Después, de forma complementaria, utilizar Deplir otra vez. Si recordáis procesamiento de datos, ya lo usamos para combinar un poquito los datos. Aquí lo vamos a volver a usar, pero para simplemente un ejemplo concreto. Y lo mismo con este paquete, el Viridis, que es para poner una escala de color muy concreto, que en algún momento os comentaré un poco por si queréis añadirle también esa personalización a los gráficos. ¿Vale? Entonces, pues ya sabéis, si no los tenéis instalados, pues lo instaláis y esos son los únicos requisitos que va a tener este script. En cuanto a los datos, pues como ya estáis viendo aquí, el friquismo nunca falta en estas sesiones. Esta vez lo que voy a utilizar, en vez de los datasets de películas que vimos en procesamiento de datos, vamos a utilizar los datos sobre Pokémon. Es un dataset bastante interesante para este tipo de visualizaciones porque lo que aquí aparece, eso ya digo, también lo tenéis colgado en GitHub. Esto procede, por cierto, de aquí, de Kaggle, que hay una serie de procesamientos con estos datos, por si queréis echarle un vistazo. Lo que este paquete ofrece son una serie de atributos sobre estos 800 Pokémon, está súper actualizado y es muy interesante porque, claro, para cada uno de estos Pokémon hay una serie de atributos, pues tiene que si ataque, que si defensa, que si vida, que si unas tipologías. Entonces, al final estamos combinando aquí un montón de variables discretas, continuas, categóricas, etcétera, y podemos hacer diferentes juegos con estas variables en las visualizaciones. Además, pues como se diferencian bastante bien, pues unos que tienen un atributo muy alto tienen otro muy bajo y podemos hacer gráficas en las que se vean perfectamente esas diferencias, esos diferentes grupos, pues me ha parecido bastante interesante y además, pues al tratar un tema así un poquito más común o más popular, pues posiblemente todo el mundo más o menos se sepa un poquito entender lo que estamos aquí representando. ¿Vale? Entonces, pues eso, tenemos esa tasa de ahí que son 801 Pokémon y 41 atributos y vamos a ir haciendo diferentes gráficos utilizando esos datos. Entonces, ya vais a ver que la visualización o la interpretación incluso pues va a ser bastante sencilla. Vamos a empezar entonces ahora con ggplot2. Aquí ya me comento una cosa, ya que ggplot2 tiene como ocurre básicamente en cualquier tipo de paquete o aspecto de programación. Lo que yo voy a explicar aquí es una forma que tengo yo de trabajar con ggplot2 y con plotly, pero eso no significa que sea la única manera. Hay, por ejemplo, a la hora de hacer los gráficos, muchas maneras o muchas formas de darle un rodeo al código para generar una visualización. Entonces, pues si a lo mejor estoy acostumbrado o acostumbré a trabajar de una forma que varía un poco con la mía, pues es completamente factible. Lo que yo voy a explicar aquí, ya digo, es mi forma de trabajar, pero que hay un montón de alternativas para hacer las mismas visualizaciones, incluso dentro de ggplot2 e incluso también con plotly. Entonces, pues, al final, esto es lo que estoy dando yo aquí, son unas nociones básicas y nada, al final luego cada uno que lo aplique como le sea más cómodo, pero que no penséis que esta es la única forma, ni muchísimo menos. Hay, pues, como todo, un montón de posibilidades a la hora de hacer las visualizaciones. De hecho, yo, por ejemplo, estoy partiendo aquí
este dataset básico, pero en algún momento, como también veremos, puede ser posible que para no calentarnos la cabeza más de la cuenta con ggplot2, directamente sea más sencillo coger los datos, hacer algún cambio que nos resulte más interesante y directamente representarlo, más que directamente buscar cambiar el parámetro concreto en ggplot2 y que aparezca el dato de una forma mucho más concreta. ¿Vale? Entonces, eso, hay un montón de posibilidades. Lo que sí es que cuando trabajamos con ggplot2, este paquete funciona mediante diferentes, con un pipeline, con un flujo de trabajo. Y lo fundamental aquí, bueno, los códigos de ggplot2 pueden ser súper extensos, puede haber perfectamente 20, 30 líneas con diferentes funciones, diferentes parámetros para configurar un gráfico. Es bastante potente en ese sentido porque al final puedes tener un gráfico que sea súper a medida. Si tú quieres que, por ejemplo, aparezca en la leyenda en vez de puntos, que aparezcan cuadrados, que aparezca el eje X escrito en cursiva con una letra en mayúscula, con un color tal, etcétera, etcétera, todo puedes configurarlo al milímetro. Eso evidentemente lo que conlleva es lo que comentaba antes, que la curva de aprendizaje pues, evidentemente no es del todo asequible, sobre todo cuando estás empezando, pero una vez te haces con ello, esa libertad que ofrecen para configurar los gráficos, pues al final os ofrece bastante más ventajas que inconvenientes. Lo que sí, lo que vamos a retomar ahora, los aspectos básicos que necesitamos para construir un gráfico en ggplot2 son, en primer lugar, esta función, que es la función ggplot. Esa es la base, el punto de inicio para cualquier gráfico. Luego, necesitamos, para representar cualquier tipo de visualización, una función geom, ¿vale? Todas las funciones que representan, por ejemplo, gráficos de barra, gráficos de puntos, histogramas, boxplot, etcétera, son un tipo de función que empiezan por geom, luego le sigue una barra baja y ya pues, especifica el tipo de gráfico. Ahora después repasaremos cuáles son las principales, pero esa es una parte fundamental para incluir los gráficos. Digamos, por así decirlo, que ggplot lo que te representa es el marco, la base del gráfico, y luego con esas funciones, con las geom, lo que incluye son las diferentes capas con datos. De hecho, lo que podía hacer, que ya lo veremos, es combinar diferentes gráficos. Por ejemplo, crear un gráfico de línea y luego añadirle uno de puntos o añadirle después un gráfico de densidad. Puede hacer un montón de combinaciones. Al final, cada uno de ellos lo que añade es una capa a la base. Y luego hay otros dos elementos que son básicos para hacer cualquier gráfico. Uno es data, que lo que es un parámetro que se puede introducir, ahora veremos tanto en ggplot como en los gráficos concretos de geom, y lo que te permite especificar cuál es el data frame que vamos a utilizar nosotros. Ahora veréis, en nuestro caso, lo que vamos a utilizar es este que hemos cargado con los datos de los Pokémon. Y luego, esta función es la que le permitimos a Aesthetic, es lo que le indicamos para qué tipo de variable vamos a utilizar cada una de las columnas de nuestro dataset. Si, por ejemplo, queremos poner en el eje X la vida de los Pokémon y en el eje Y, pues, ¿qué digo yo? La defensa o la experiencia que tienen, pues con esta función pues podemos especificarlo. ¿Vale? Entonces, esas son las cuatro partes fundamentales a la hora de trabajar con ggplot2. Ya digo, esto luego puede extenderse línea y línea y líneas de código para configurarlo al milímetro, pero al menos para representar un gráfico normal que sea, por ejemplo, de punto, de barra o cualquier otro tipo de visualización, esos son los aspectos fundamentales. Aquí vamos a empezar ya viendo algunos ejemplos. Fijaros, en este caso, de hecho, ampliar un poquito más. En este caso, lo que yo tengo es la función base que comentábamos antes, ggplot, ¿vale? En ggplot le especifico para el parámetro data que vamos a utilizar nuestro data frame, que le hemos puesto el nombre estándar df, y luego en este parámetro, en esta función, perdón, lo que incluimos son las variables y en dónde queremos usarlas. Pues en el eje X yo quiero incluir la columna ataque, que de hecho, si os fijáis, esto lo que estoy indicando simplemente es el nombre sin ni siquiera ponerle comillas ni utilizar ningún otro tipo de carácter especial. Le digo que quiero utilizar esta columna, a ver, aquí, esta, la que pone ataque, y luego en la I lo que quiero es introducir esta otra variable, la que pone defensa. Pues entonces, pues para cada caso va a coger, para el primero va a coger la X el ataque y para la Y la defensa. No hay mucho más. Con esto, nosotros si esto lo ejecutásemos, de hecho, vamos a hacer aquí la prueba,
Como te decía, esto lo que va a ejecutar es un gráfico base. No le estoy diciendo ni que sean puntos, ni que sean barras, ni que sean columnas, ni que sean líneas. No le estoy diciendo nada. Simplemente le he dicho, quiero un gráfico que tiene estos datos y que vamos a utilizar estas variables. Pero así, como estáis viendo, no me imprime nada en pantalla porque no sabe exactamente qué tipo de visualización quiero. ¿Cómo le incluyo? Pues pongo un más, que el más es el comando pipe, el comando que permite hacer un flujo de trabajo con diferentes líneas, y aquí ya le introduzco mi función geon, que si pone aquí geon barra baja, lo que te aparece son los diferentes tipos de visualizaciones que podemos hacer para representar esos datos en concreto. Yo en este caso voy a utilizar la de puntos, que es point. Lo pongo, le damos ahora a ejecutar y fijaros que ya se me ha dibujado los gráficos. ¿Vale? Me ha dibujado pues, un gráfico de puntos y simplemente lo que ha hecho es decir, vamos a coger el data frame de F y en la eje X ponemos el ataque y en el eje Y ponemos la defensa. No hay más. Si nos vamos nosotros aquí al gráfico, pues lo podemos ver de forma súper sencilla. Aquí tendríamos, por ejemplo, para el primer caso, a ver, aquí. El primer caso pues sería el punto que está en el X49 y 49, pues ese sería este Pokémon en concreto, concretamente el primero, que es Bulbasaur, pues aparecería justamente en el punto 49X y 49Y. Sería uno que estaría pues por aquí aproximadamente. ¿Vale? Entonces, de esa forma estamos representando los datos. Esta tontería, por cierto, que yo acabo de hacer de mirar aquí en DataFrame cuál sería el punto por ejemplo, de Bulbasaur, que estaría en esa zona concreta, es una cosa que yo recomiendo que hagáis siempre que hagáis un gráfico por muy conocedores que seáis de la materia, porque es muy fácil que ya habéis visto que es simplemente una línea de código, bueno, dos líneas de código al hacer este gráfico, pero es muy fácil que vosotros ahora hagáis una representación, aparezca un grafiquito, digáis, oh, está estupendo, aquí me ha salido gráfico genial, pero en verdad estáis imprimiendo una cosa que no tiene nada que ver. Imaginaros que yo, por ejemplo, ahora simplemente me he equivocado, he puesto aquí eh, otra variable o que he introducido algún parámetro concreto y no estoy imprimiendo exactamente lo que los datos, lo que quiero que reflejen, pues revisarlo siempre, aseguraros de que lo que aparece aquí en pantalla se corresponde con lo que tenían los datos, que por ejemplo que no hay datos que desaparezcan, que los límites son los que son, que los casos efectivamente son esos, que en el punto donde tendría que aparecer un determinado caso, pues efectivamente se encuentra ahí. Echarle siempre un vistazo porque es muy fácil que esto os devuelva un gráfico, no os diga ni siquiera que ha habido un error, os lance ninguna advertencia y digáis, pues, ya está estupendo a correr. ¿Vale? Entonces, aseguraros de todo eso que funciona correctamente. Vamos a ir avanzando con esto, ¿vale? Para no entretenernos mucho más. Esto que acabamos de hacer nosotros, si os fijáis, yo he introducido el dataset y las static, las variables, en la parte de ggplot, lo que sería la función principal. Pero esto, sobre todo cuando luego queréis hacer gráficos combinados, podéis hacerlo diciéndolo directamente aquí. Yo puedo ponerlo en la función específica de los puntos, decirle, vale, pues yo quiero utilizar concretamente para esta función de puntos el dataframe X y para la X y la Y estas variables. ¿En qué se diferencian una forma y otra? En esta primera forma, lo que nosotros hacemos es que por defecto esto lo coge como base y todas las funciones lo van heredando. Si yo ahora, por ejemplo, aquí introdujese un tipo de gráfico que fuese de línea, lo que hace es que coge por base, de base coge todos los datos, que serían los datos que le he dicho yo aquí, de ataque y defensa, y me hace primero un gráfico de puntos y luego me hace un gráfico de línea. Pero lo hace cogiendo todos los datos para ambos gráficos. De esta otra forma, lo que yo me aseguro es que si yo ahora aquí quisiera introducir, como ya digo, esto ahora veremos ahora, si yo quisiera introducir un gráfico de línea que no se correspondiesen con esos datos, en el que yo, por ejemplo, quisiera representar otra cosa diferente, pues de esta forma lo que me aseguro es que tengo dos gráficos diferentes. Yo aquí puedo introducirle ahora el mismo data frame y ponerle otro atributo a las variables o incluso utilizar otro data frame diferente, pero al menos estoy diferenciando esos dos. No lo hereda del principal, de la función principal que para eso se introduce ahí. ¿Vale? Entonces, pues, esas son las dos formas de trabajar. Con una, todo lo que introduzcamos en la función ggplot lo heredan todas las funciones que vienen a continuación, salvo que especifiquemos lo contrario.
Y en la segunda opción, pues directamente lo que vamos es, directamente para cada gráfico le decimos, quiero que aquí me coja estos datos. Luego también eso lo van a ir dando otras funciones si, por ejemplo, establecemos escala o establecemos algún otro parámetro, pero de esta forma evitamos que si luego introducimos otra capa de gráficos, utilice esas mismas variables y esos mismos datos. ¿Vale? Todo esto para que vaya sonando un poco, porque ahora veremos en casos concretos los problemas que tienen, las diferencias que hay entre uno y otro, pero que al menos ya vayáis viendo que hay diferentes formas de trabajar con R y los resultados pues, pueden variar completamente, e incluso ya habéis visto, esto no me ha devuelto ningún error diciéndome, seguro que esto es lo que quiere hacer, sino que esto lo ha ejecutado, me ha devuelto un gráfico y ya dependerá de mí, pues eso, evaluar si esos son los datos que yo quiero representar o si hay algún tipo de problema o cualquier cuestión por el estilo. Vale, entonces, una cosa también muy importante, cuando veáis los gráficos, estas funciones, por ejemplo, la de punto o la de línea, dentro de las funciones admiten diferentes parámetros. Hay algunos parámetros que son en común para todas ellas, por ejemplo, indicarle los datos o indicarle las variables que queremos representar, pero luego hay una serie de parámetros que pueden ser más específicos. Por ejemplo, en los gráficos de puntos, pues puedo especificarle qué tipo de punto quiero representar, porque podemos utilizar puntos, podemos utilizar un asterisco, podemos utilizar un cuadrado, podemos utilizar un punto, un círculo que esté vacío, un círculo que esté relleno, podemos utilizar diferentes tipos de representaciones. Pues ese parámetro que me especifica qué tipo de punto quiero utilizar, pues a lo mejor no me lo va a decir, por ejemplo, otra visualización como puede ser por barra. Pues entonces, echarle siempre un vistazo a la ayuda y verificar un poco qué tipos de parámetros os permite utilizar, porque a lo mejor en algunos casos os puede ser de mayor o menor ayuda. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, me está diciendo, puede especificar en la parte esta de aesthetic, puede especificar la X, la Y, el alfa, que es la transparencia, color, fill. Color y fill pueden variar entre un tipo de visualización y otra. A veces color es para el relleno y a veces color es para el contorno. Aquí podemos agrupar, esta es para decirle el tipo de puntos. Si yo, por ejemplo, aquí en Shape le pongo, fijaros que aquí el Shape ya lo estoy poniendo fuera, también me estoy adelantando un poquito lo que voy a explicar ahora. Lo pongo fuera de Aesthetic porque todo lo que va dentro de Aesthetic es referido a variables. Si yo, por ejemplo, quiero que la Y dependa de una variable, o que Shape dependa de una variable, o que el color dependa de una variable, lo pongo aquí. Si quiero asignarle un valor concreto específico para todos los casos, lo pongo fuera, ¿vale? Pues entonces, en este caso, como shape es una función de point y quiero especificar un valor concreto, esto luego ya podréis ver que, a ver aquí, que shape en ggplot2 para puntos. Esto también acostumbraros siempre a buscar información en internet de todas las funciones, porque hay un montón de ayudas. Una de las cosas buenas que tiene ggplot2, pues fijaros, si yo a shape le doy un 0, me va a dibujar un cuadrado. Si le doy un 24, me va a dibujar un triángulo con un relleno. Si le doy el 13, me va a dibujar un círculo con una cruz. Pues entonces yo voy a dibujarle, por ejemplo, el 1, que eran cuadrados. No, el 1 no eran cuadrados. No, el 1 son círculos, el 0 son los cuadrados. Voy a dibujar específicamente los cuadrados. Pues hago esto y ya he dibujado yo los puntos, pero con un cuadrado, ¿vale? Pues esas son cosas que tenéis que ir viendo, porque ya digo, son infinitas las opciones que ofrecen estos paquetes, pero siempre tened a mano la ayuda, tanto la ayuda del propio paquete como la ayuda de Internet. En el momento que atasquéis un poquito, pues buscáis, y como ggplot es un paquete súper estándar y muy conocido en R, pues vais a encontrar ayuda para cada caso específico. Que queréis dibujar un cuadrado, pero que el relleno sea de un color, que aparezca en tal, vais a encontrar ayuda si os atasquéis en algún momento. ¿Vale? Entonces, pues, como íbamos comentando, ahora vamos a especificar otras cosas más. Aparte de, por ejemplo, decirle qué variables son las que van en la X o las que van en la Y en ese caso, también puedes decirle que el color dependa de una variable o que el tamaño de los puntos dependan de otra. En este caso, le voy a decir que el color dependa de la puntuación total que tiene el Pokémon en su atributo, como un valor ponderado, y luego el tamaño dependa de la vida, que es el HP. Ejecuto y fijaros que ya me ha dibujado aquí dos tipos de escalas. Por un lado está el tamaño, que aquí me está indicando que cuanto más grande es el punto, más puntos de vida tiene.
Y aquí que cuanto más claro es el color azul, pues significa que más elevada es la puntuación de esos atributos del Pokémon. Y al final aquí, pues si os fijáis, estamos introduciendo en una visualización 4 tipos de variables. Está el ataque en la X, la defensa en la Y, la vida en el tamaño y el promedio, el ponderado de atributos en el color de los puntos. Y hemos tenido pues una visualización bastante interesante, pues por eso, porque estamos agrupando un conjunto de variables en una representación que es directamente bidimensional, pero al introducirle el color y el tamaño, pues hemos profundizado un poquito más en la información que nos proporciona la imagen. Y como habéis visto, es así de sencillo. Simplemente en el color, pues busco yo la variable que me interesa, que sería base total, estaría por aquí, aquí está, base total, y en el tamaño, pues simplemente le digo esta variable. ¿Qué es lo que puede ocurrir también? Que querramos nosotros especificar el tamaño o el color con una constante. Pues, por ejemplo, queramos que todos los puntos tengan un tamaño de 2, por ejemplo, y que el color sea pues, en una tonalidad concreto. ¿Cómo podemos hacer eso? Lo que he explicado justamente antes. En lugar de ponerlo dentro de esta función de aesthetic, lo ponemos aparte. Yo recomiendo que lo pongáis directamente aquí dentro de la función del punto. Estamos dibujando puntos, queremos que el tamaño y el color sean de los puntos, pues lo especificamos dentro concretamente de esa función. Esto también podríamos hacerlo aquí, pero en ocasiones os puede producir fallos, ¿vale? Aquí, por ejemplo, ya está fallando. Hay veces que puede funcionar mejor o peor. Entonces, yo recomiendo que directamente lo pongáis aquí. Y fijaros, yo aquí le he dicho que el tamaño sea para todo un 2 y que el color pues sea este color hexadecimal que es el amarillo. También podemos incluso, si le decimos nombres de colores, los puede cambiar por completo. ¿Vale? Y aquí, pues, por ejemplo, el tamaño, si a veces no sabéis si el 1 es grande, si el 2 es grande o cuál es el tamaño, pues vais probando hasta que deis con el tamaño exacto. Si aquí, por ejemplo, ponemos el 5, fijaros que sale muy desproporcionado con respecto al gráfico base que es el 1. ¿Vale? Entonces, se está también un poquito disprobando, pero eso, que cuando queréis asignar valores concretos, lo que sería una constante, dejarlo fuera de la parte aesthetic, porque si lo incluís dentro, lo que va a generar ya son variables. ¿Qué tipo de variables? Va a generar como una leyenda, porque interpreta que es una variable concreta que puede tener diferentes posibilidades. Pues entonces, como solo es un color, pues o lo marca aquí en la leyenda, pues un color, de hecho, fijaros que esto también es un problema. Aquí le estoy diciendo que coja el blue, pero coge blue como una variable, no lo coge como un color. Entonces ya él se inventa que para el caso blue está el color por estándar primero, que es esta tonalidad de rojo. Y el tamaño lo que interpreta, pues eso, que hay solo uno, el tamaño básico, y él le asigna pues a ese nombre que sería uno, un tamaño predeterminado. Para evitar esos fallos, si no queremos que esas variables dependan esos atributos dependan de variables, pues lo ponemos aparte y listo. A ver, aquí he introducido la coma esta. En el caso de las variables categóricas, para representar diferentes colores, ahora lo veremos más adelante, ¿vale? Como ya he dicho, el dataset tiene diferentes tipos de variables, pues ahora veremos cómo podemos representar los colores por variables categóricas y cómo incluso asignarle a cada caso concreto, pues un tipo de color. Es decirle, cuando sea el caso A, que sea verde, cuando sea el caso B, que sea en rojo, ¿vale? Eso lo veremos ahora más adelante, que efectivamente se puede. Antes de continuar repasando cuáles son las principales visualizaciones, os voy a hacer diferentes apuntes para que tengáis en cuenta a la hora de hacer los gráficos y no caigáis en lo que serían los errores más básicos de ggplot. En primer lugar, como consejo, muchas veces lo que podéis hacer es asignar el gráfico o una parte del gráfico a una variable. Yo aquí, por ejemplo, lo que sería la base del gráfico lo asigno a una variable que le llamo df/plot, y sobre esa base yo puedo seguir aplicándole capas para trabajar con ello. Esto es muy útil, por ejemplo, si queremos probar diferentes configuraciones para un mismo gráfico, pues si tenemos esa parte básica del gráfico, de hecho, esto puede ser 4 o 5 líneas más en las que especificamos diferentes atributos, introduzcamos el tipo de variable de visualización, pero si luego queremos hacer diferentes pruebas o alternar diferentes alternativas del gráfico, pues en lugar de escribir 20 veces 6 líneas de código, pues directamente nos creamos una variable y a partir de ella pues vamos haciendo los diferentes parámetros, ¿vale? Entonces si lo ejecuto, pues me va a salir
esta visualización, ¿vale? Que sería simplemente a esto añadirle todo lo que venga aquí, ¿vale? Segundo elemento también a tener en cuenta, muchas veces, pues, cuando trabajéis con datos de tipo numérico, lo que puede hacer R por defecto lo va a interpretar siempre como variables continuas, pero puede ser que ese dato sea una variable discreta. Por ejemplo, respuestas de una encuesta. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Que si nosotros, por ejemplo, tenemos, imaginar aquí, yo quiero asignarle el color en base a la generación de los Pokémon. Tengo, pues, cada Pokémon pertenece a una generación. Evidentemente, lo que es la generación es un valor numérico, pero lo que está representando una variable discreta, no una variable continua. Está la generación 1, la generación 2, la generación 3, la generación 4, y evidentemente, pues, no me interesa este tipo de visualización en el que cuanto más oscuro es más alta la generación, es decir, cuanto más oscuro es más baja la generación, y cuanto más claro, más reciente la generación. Lo que yo quiero es que me represente, pues, cada caso de forma concreta, que el 1 sea un color, que el 2 sea otro color, que el 3 sea otro color, y que al final, por lo tanto, pues eso, como una variable discreta. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues una solución, como dije antes, aquí os podéis inventar mil triquiñuelas para hacer ese tipo de cambios, de variable continua a discreta. Yo directamente corto por lo sano. Directamente le digo, esta es mi variable, la de generación. Transfórmamela en una variable de tipo texto, y de esa forma, cuando ggplot trabaje con ese tipo de datos, lo que va a reconocer es que no es una variable continua, sino que una variable discreta. Entonces, yo hago este cambio, y ahora, al representar el mismo gráfico, cuando coge el dato de generación, ya me lo reconoce como una variable discreta, en este caso una variable categórica, porque son de tipo texto, y me hace la distinción de la forma que yo quería al principio, que es para cada caso concreto un color. Factorizar la variable también es posible. Lo que pasa es que al factorizar la variable le estamos estableciendo en muchas ocasiones un orden a los datos. Entonces, en algunos casos nos puede ser útil decir que, por ejemplo, que el 2 es mayor o es menor que el 1, pero en otros no es del todo posible. De hecho, al categorizar también lo que podemos es corregir. Si habéis fijado aquí, que eso no lo he comentado, por defecto me está ordenando la variable X y la variable Y de menor a mayor. Si, por ejemplo, en vez de tener variables numéricas en el X y en el Y, tuviéramos variables de tipo categórico, nos lo va a ordenar también de forma alfabética. Va a poner el que empiece por la A el primero y el que empiece por la Z el último. Si quisiéramos alternar ese orden, tendríamos que utilizar, por ejemplo, la factorización bueno, convertir en factores las variables de tipo texto para que estableciese un orden, ¿vale? Pero eso ya, te digo, son cosas un poquito más avanzadas, pero que también es completamente posible. Tercer aspecto básico a considerar cuando hacemos los gráficos en ggplot, que podemos trabajar, como he dicho, podemos trabajar en capas y podemos combinar datos. Yo, por ejemplo, imaginaros, tengo este gráfico en el que tengo una línea que son en color rojo para representar el tipo de la vida. El eje X, por cierto, es, en este caso, el número que ocupa el Pokémon en el orden en el que fueron creados, lo que sería en la Pokédex, en el lore de Pokémon. Y luego tenemos en el eje Y, en este caso, la vida, y luego tengo otro gráfico que también coge la misma escala de la X del número del Pokémon, pero en la Y me coge la defensa y le asigno a uno un color y a otro. Cuando represento esto, lo que hace directamente es solapar las dos capas. Hay dos geopoints, dos geolines en este caso, pues coge uno, lo dibuja, y coge otro y lo dibuja encima. Podemos hacer tantos solapamientos de gráficos como queramos hacer en ggplot, y se trabaja de esta forma tan sencilla. Única cosa a tener en cuenta, que al combinar estos gráficos tengáis en cuenta que las escalas son las mismas. Yo en este caso estoy utilizando en la X el mismo dato, ¿vale? La escala va del 1 al 801. Y luego sé también que la escala Y en los dos casos se mueve porque los atributos vienen asignados de 0 a 250. Pues entonces también van a aparecer moviéndose en la misma escala, y va a ser fácil dibujar los dos de forma paralela, de forma conjunta en un gráfico. Pero son cuestiones a tener en cuenta, sobre todo si luego queremos a lo mejor introducir datos de otro data frame que no tiene nada que ver. Pues de esta forma evitamos que a lo mejor aparezca un
una parte del gráfico en una esquinita y otra en otra distinta porque las escalas no tienen absolutamente nada que ver. También, si por ejemplo ese fuese el caso, si tuviésemos escala muy diferente o quisiéramos hacer una división del gráfico de forma pues, un poquito más visual, podemos recurrir al Face Graph que viene aquí, que lo que le decimos es que nos divida el gráfico en base a una o varias variables. Si os fijáis, fijaros la forma que tiene de trabajar este gráfico. Yo aquí lo que le digo con el punto es que coja todas las variables que estamos representando en el gráfico, en este caso es la Pokédex, la vida y la defensa, y no las fraccione por generación. Entonces va a hacer un gráfico con esas variables para la generación 1, un gráfico con esas variables para la generación 2 y así hasta las 7 generaciones que existen. Yo esto lo ejecuto y lo que hacemos es fragmentar el gráfico de arriba para cada generación. Tengo generación 1 y estas son las dos variables que estaba representando, bueno, las tres, la de la Pokédex, que es la X, y la de arriba, una es la vida y otra es la otra la defensa, pues me la divide para cada una de ellas. Esto, por cierto, este parámetro que utilizo aquí de escala, es fundamental porque, fijaros, si yo no ejecuto ese parámetro, me coge como una escala común para todos los casos y claro, como aquí cada generación es un corte en el orden de los Pokémon, evidentemente la primera va del 1 al 151, la 2 del 151 al 200 y pico, pues me coge una escala común para todos los casos y ocurre esto que está viendo en pantalla, que se generan un montón de espacios en vacío porque no está en esos casos, la escala no se aplica en todo ello igual. Pues introduciendo ese parámetro de escala libre, lo que le decimos es que para cada caso concreto, pues para, por ejemplo, la primera cajetita de la generación 1, considere la escala que se ajusta a ese caso concreto, que va del 0 al 151, ¿vale? Y de esa forma, pues, ajustamos la escala en todos los casos. Esa sería, digo, otra forma de dividir el gráfico y hacerlo más visual. Luego también hay una variante de este gráfico que es la grid, ¿vale? Que es básicamente lo mismo, solo que varía un poquito la representación y el grid puede generar problemas porque si a lo mejor tenemos algún caso con un montón de valores vacíos, pues también lo represente puede causar fallos. Luego también esto podemos incluso especificarle el número de filas pues para que nos ajuste bien los diferentes paneles. A ver, en este caso, aquí lo mejor columnas. No, a lo mejor entonces esto se ajustaba a graph. A ver, que no lo quiere dibujar. Mm, Vale, pues entonces en este caso no se podía. Pero sí que podemos, a ver, voy a consultar aquí la ayuda. Ujú. A lo mejor tengo que especificarle los dos. A ver, vamos a ponerle columna, que me coja dos columnas y fila que coja cuatro. Como son un problema de la escala. No, en este caso no puedo poner el tema de la escala que estoy utilizando el tipo de variable. Y en graph, a ver, en graph, si puedo hacerlo. Decirle en vez de tres filas que coja dos. Sí, en graph sí podía. Uy, la escala se me ha ido a ponerla. Escalas, libre. Vale, en este caso lo que estoy diciendo es que los gráficos me lo dividen en dos filas y luego él me ajusta las columnas de forma manual o puedo decirle directamente que coja y haga un gráfico por cada fila. Cada gráfico sea, o que decir que haya una sola fila. Entonces todos los gráficos lo apila en esa fila. O que me haga 7 filas, que en ese caso cada gráfico sería una única fila. ¿Vale? Hay un montón luego de posibilidades con esto. Sin meternos más, en más líos, porque ya digo, esto
es todo un universo de posibilidades. Voy a repasar un poco cuáles son los gráficos principales para hacer con ggplot2 y luego ya pasamos a la parte interactiva y a la hora de publicarlo online. Aquí no vamos tampoco a tenernos mucho. Gráficos básicos, el gráfico de líneas. Pues en este caso vamos a hacer un gráfico que sea justamente el que hemos visto arriba. En el eje X vamos a poner lo que sería el número de la Pokédex, el número de posición del Pokémon en esa lista de Pokémon. Y luego en el eje Y vamos a poner el ataque y el color vamos a asignarlo en base a la generación. Pues ese es básicamente el gráfico que tenemos aquí en pantalla. Este chorro de líneas de colores, pues lo que está representando es pues, la variación que hay en el ataque entre los diferentes Pokémon y el color lo que nos indica la generación. Primero este que parece como más tono salmón, luego viene el amarillo, el verde y cada uno de ellos pues es una generación. ¿Qué podemos hacer? Que también aquí bastante interesante, podemos añadirle con el smooth, podemos añadirle una regresión. Podemos coger, igual que por ejemplo en Excel o en Word, le decimos que, bueno, en el Excel, le decimos que nos coja un gráfico de puntos y nos genere una regresión a partir de esos casos, pues en R podemos hacer lo mismo, decirle que con estos datos que tenemos nos genere una regresión. Si os fijáis aquí, lo que me está haciendo es directamente para cada uno de los casos, para cada generación, me genera su específica regresión. Yo si, por ejemplo, aquí elimino la línea, vamos a comentarla para que se vea bien, fijaros y dejamos solo la regresión, me ha generado una regresión para cada caso. Yo fijaros que lo que parece es que los Pokémon conforme los construyen, los que tienen mayor ataque los van dejando como en la última posición, al principio están los que tienen menor ataque. ¿Por qué está ocurriendo esto? Por lo que comentaba antes, de que la forma en la que le asignamos, definimos las variables, no funciona en todos los casos de manera igual. Yo te estoy diciendo que coja la X para el número de Pokédex, la Y para el ataque y la generación para el color, y que automáticamente eso lo utilice en la función de línea y la función de regresión. ¿Qué le ocurre? Que no significa el color lo mismo para ambos. Cuando yo le especifico el color en la función de regresión, lo que hace automáticamente es fragmentarnos las regresiones en base a esa variable. ¿Forma de evitarlo? Muy sencillo, directamente decirle que esa asignación de generación para la variable de color solo la utilice el caso concreto de la función de línea. De esa forma, yo lo que voy a obtener es una regresión para todo el caso, para toda la evolución de los Pokémon, en lugar de fragmentarlo por generación. ¿Vale? Y con eso, pues, también alertar un poquito de que veáis cómo una cosa tan sencilla como especificar el color en base a una variable no funciona igual en línea que en regresión, y tampoco van a funcionar igual en otra serie de datos que tengamos, para que tengáis un poquito en cuenta y siempre pues estéis alerta de eso, de que a lo mejor, aunque es una cosa muy básica como el color o el relleno o algún otro parámetro por el estilo, no se comporta igual en todas las funciones. La función de punto, lo que hemos visto antes, simplemente especificamos en la X y en el Y dónde van a estar los datos, y en este caso lo que voy a utilizar es el color para indicar si es legendario o si no es legendario. Aquí me pasa lo mismo que comentábamos antes. Si es legendario o no es legendario me lo marca con un 0 y con un 1. El 1 es legendario, el 0 no es legendario. Problema, es una variable numérica, pero que R al cargarla directamente sin especificarle yo nada, me la toma como una variable continua, pero yo no quiero que me la trate como una variable continua, quiero que la trate como una variable discreta. ¿Qué hago? Pues la transformo en una variable tipo categórica directamente, pues ya me lo representa de una forma pues, muchísimo mejor el gráfico. Ya así me queda más claro cuál es el 0 y cuál el 1. De hecho, fijaros que aparece claramente que los Pokémon que son legendarios están en una posición que salen mejor parados tanto en la variable de ataque como ataque especial, porque evidentemente son Pokémon más especiales, y el resto pues se encuentran en la zona más de la izquierda, que son con las variables un poquito más básicas. Otro tipo de variable, los gráficos de barra. Aquí hay dos cosas a tener en cuenta, y es que tenemos dos funciones, una que es geonVar y otra que es geonCool.
El funcionamiento no tiene absolutamente nada que ver. Los dos nos van a dibujar barras, pero lo que van a hacernos por detrás para representarlas es completamente diferente. Esto es uno de los problemas que comentaba yo antes. Si a lo mejor especificáis los datos y decís, mira, aquí tengo la X, aquí tengo la Y. ¿Cuál de las dos era, bar o col? Pues pruebo con una, me dibuja las barras y las doy por buena. Pues no, echarle un vistazo a lo que ha hecho, porque aunque veáis barritas y que se corresponde un poco con los datos que tengáis, lo que está representando no tiene absolutamente nada que ver. ¿Qué es lo que hace esta primera función, la de var? Lo que coge es, en base a una única variable, en este caso yo le voy a especificar la variable tipo 1, pues me dice el tipo de Pokémon, si es fuego, si es agua, si es hoja, y lo que me hace es un cálculo de frecuencias. Me dice cuántos Pokémon hay de tipo fuego, cuántos Pokémon hay de tipo agua. Y eso me lo representa automáticamente, sin yo decirle el número exacto de la frecuencia. Él se encarga de calcular esa frecuencia. Yo ejecuto esto y fijaros que aquí me ha representado lo que yo estaba diciendo. Pues para tipo bicho hay más de 60, para oscuro hay cerca de 30, dragón un poquito menos. Me ha calculado directamente la frecuencia. Yo no tengo ese cálculo en mi dataset, yo tengo directamente el número es decir, el nombre del tipo. Él se ha encargado de calcular la frecuencia. ¿Qué es lo que hace la variable de call? Que sí tengo que especificarle yo cuál es esa frecuencia o cuál es el tipo cuál es la altura del gráfico de barra. En este caso, como yo no tengo ningún valor agregado en los datos, lo que he hecho es utilizar Deplit para agrupar los Pokémon por tipo, por primer tipo, por tipo principal, y hacer una media del ataque para saber pues, cuál es el promedio de ataque que tienen los Pokémon por cada tipo, y eso lo represento con el gráfico de tipo de barras, pero utilizando el gráfico call, el barra baja call, ¿vale? En el barra baja call yo tengo que especificarle la X, en este caso el tipo, y luego la Y, que sería ese valor promedio. Yo calculo este, genero este dataset, que como vaya a ver aquí, pues tipo insecto, 70,12, oscuro, 87,79. Me ha calculado pues para cada caso un valor promedio. Y ese gráfico, pues tan sencillo, pues, puedo hacerlo de esta forma. ¿Vale? Yo en este caso le estoy especificando en la X cuál es el tipo y en el Y cuál es la altura, que sería ese valor promedio de ataque. Pues lo que hemos visto antes, para el insecto sería un total de 70. Pues efectivamente, por aquí cae el 70, ¿vale? Ese ejercicio que yo acabo de hacer de ver un poquito que lo que estoy representando se corresponde con lo que yo quiero representar, hacerlo siempre porque ya habéis visto lo fácil que es caer en errores. Yo aquí, por ejemplo, voy a poner call, pongo bar. En este caso no me ha dibujado nada, ¿vale? Pero bueno, a lo mejor os puede dibujar en algún otro. A ver aquí, si me dibuja otra cosa. No, este tampoco lo dibuja. No, este tampoco lo dibuja, pero si yo le pongo esto, fijaros, aquí ya me ha hecho otro gráfico, pero este, a saber lo que ha hecho. ¿Veis? Me ha hecho parece que lo que me ha hecho una sumatoria de los casos, me ha cogido el ataque del insecto y me lo ha sumado en todos los valores, pero eso no es lo que yo quiero hacer. Yo quiero representar o frecuencia o un valor concreto que sería el que utilizaría con call. Entonces, tener muy claro qué tipo de gráfico quería hacer, porque aunque a lo mejor lo dibuje como sería este caso, basta echar un vistazo para saber que algo está fallando. Si yo quiero dibujar, por ejemplo, los promedios o el número de casos que hay en concreto para cada tipo de Pokémon, pues aquí estamos viendo que más de 4.000 o 5.000 que hay por aquí, no sé qué será ese valor exactamente. Más cositas. Histograma. Los histogramas también es otro tipo de gráfico muy sencillo de hacer, simplemente tenemos que especificarle cuál es la variable sobre la que queremos hacer un histograma. En este caso, voy a hacer un histograma sobre la variable de velocidad del Pokémon y luego podemos utilizar un parámetro concreto que es el bins para decirle, pues, eso, cuáles son el número de barritas que queremos utilizar para hacer el histograma. Yo esto lo represento así y fijaros, aquí tenemos la distribución de casos de velocidad de Pokémon agrupado por 10 bins. Si quisiéramos, por ejemplo, que es el que viene por defecto, utilizar 30, pues veríamos cómo eso se va dividiendo un poquito más y que la mayoría de los casos los Pokémon están entre
40, 75 de, de valor de ataque y luego pues los casos raros pues están al principio y al final, ¿vale? Sigue parece una distribución un poquito similar a lo que sería una distribución normal, ¿vale? Pues así de sencillo. Lo de los bins, determinarlo, no hay ninguna forma. Yo lo que suelo hacer con estos casos es directamente ir probando con diferentes, porque fijaros aquí, si yo utilizo 10, aquí más o menos me está marcando, este sí, por ejemplo, me gusta más, pero fijaros ahora si yo utilizo 20, fijaros este hueco que me acaba de dejar aquí en medio, ¿vale? Pues cómo asigna él los bins o cómo dibuja los datos, pues puede dar lugar un poquito a equívoco. A lo mejor es que aquí justamente faltan algunos casos, pero faltan los suficientes como para que me dibuje un agujero negro y me dé lugar, pues eso, a una interpretación un poquito errónea. Ahora si le pongo aquí 22, pues fijaros que ese salto ya es menos extraño. Y cuando le pongo 30, pues lo que me está remarcando es que sobre todo parece que hay aquí un valor que es un poquito más típico, pero el resto no es que sean completamente atípicos y sean muy reducidos, sino que precisamente pasa al contrario, que hay uno que destaca muchísimo y el resto pues se queda ni atrás. Otra forma que habría de hacer este tipo de gráficos con densidad. Y fijaros que aquí lo que me ha hecho el mismo tipo de gráfico, un gráfico de distribución, pero de una forma un poquito más suavizada y me queda pues, bastante más claro pues, por dónde se encuentra. Luego también podría ajustarle la altura y el cómo se distribuyen los datos y al final hacer una distribución pues más o menos eh, una característica u otra. Aquí si por ejemplo le pinchamos, podemos ver que hay, a ver aquí, diferentes parámetros con los que jugar y ajustar pues ese tipo de visualizaciones a la forma que mejor nos convenga. Yo por eso prefiero incluso utilizar, a ver, aquí viene la altura y, bueno, esto vendría los bounds, creo que eran. ¿Vale? Eso también se puede ajustar bastante, como en la altura o como de suave en la curva, si queremos que a lo mejor sea más fiel a los datos y pues, dibuje diferentes picos. Por eso a mí me gusta un poquito más de densidad. Incluso podemos hacer los dos gráficos a la vez. Lo que pasa aquí tenemos un problema. Si hacemos los dos a la vez, fijaros, ¿qué me pasa? Que el gráfico de densidad se mueve en una escala diferente, se mueve como una escala de proporciones. Entonces me va a salir pues 0,2 y a lo mejor aquí pues me sale directamente el valor total. Entonces habría que ajustar un poquito los datos para que se moviesen en la misma escala en el eje Y y estuvieran las dos en la misma posición. Todo eso también es posible hacerlo con ggplot de forma muy sencilla, pero ya digo, por no entretenernos mucho más con estos tipos de peculiaridades, pues vamos a seguir explicando los otros tipos de gráficos que hay, pero que sepáis que todas esas cosas se pueden hacer sin ningún tipo de problema. También eso, cuando lo hacéis por defecto, era también lo que iba a enseñar, sin especificarle el número de bins, él por defecto, ¿veis? Dice, pues ajustándolo, me cojo por 30 por defecto y si quiere ajustarlo, pues utiliza bins y si quiere ajustar incluso el tamaño de los bins, pues puede utilizar este otro parámetro, ¿vale? Eso ya pues, se trata un poquito de jugar un poco con los datos y ver un poco cómo aparecen representados. Y por último, la otra visualización que yo iba a utilizar en este caso es la de los box plots, ¿vale? Este es un gráfico clásico, el de diagrama de caja y bigotes en ggplot, que fijaros qué sencillo es. Yo aquí le estoy especificando en la X cuál es la variable que yo quiero representar, que sería el tipo de Pokémon, y para cada una de ellas, cuáles son el atributo sobre el que quiero hacer el gráfico de diagrama de caja y bigotes. Este gráfico pues sería el primer cuartil, el tercer cuartil, la mediana, y luego aquí los puntitos pues serían los outliers. Pues para cada uno de los tipos le estoy calculando su boxplot. Tan sencillo como esto. ¿Vale? Estos serían los diferentes gráficos, los gráficos principales que habría en R, pero luego hay cientos de posibilidades. De hecho, no son los únicos gráficos que se pueden hacer. Basta con ver aquí cuáles son los gráficos que nos permite hacer la función de capa de visualizaciones en R para que os fijéis que son un montón más de posibilidades. De hecho, por ejemplo, con el tema de los boxplots, una cosa típica es combinarla con esta otra visualización, que lo que hace es coger los puntos y meterle un poco de ruido para que no solapen.
¿vale? Y nos dibuja pues, para cada uno de los casos los puntos concretos, pero con un poquito de ruido en el eje horizontal y en el eje vertical, pues para que no solapen porque se hayan todos en una misma línea. ¿Vale? Hay muchísimas posibilidades. Aquí simplemente que conozcáis cuáles son los aspectos básicos y fundamentales de ggplot para ir trabajando. Luego ya lo que comentaba antes. Aquí, por ejemplo, podemos irnos en cualquier momento a Google y poner ggplot2, density, histogram, y nos vamos a encontrar en cualquier página de ayuda, como Stack Overflow o en cualquier chat, en cualquier tutorial, alguna forma de hacer ese gráfico exactamente como nosotros queramos. Pues investigar un poquito, que ya digo, hay un montón de recursos y un montón de ayuda. Aquí, por ejemplo, el gráfico que queríamos hacer antes. Fijaros, aquí viene explicado. Problema que tiene todo esto, que si yo ahora aquí soy el más listo y me voy a mi R y digo, perfecto, esta persona ha hecho aquí este gráfico, parece que se ajusta un poquito a lo que yo tengo, vamos a ejecutarlo, perfecto. Lo hacemos y pues mira, pues parece que sale, pero también podría no salir lo que nosotros queremos hacer, simplemente copiamos a lo mejor alguna vez un código en internet, lo pegamos, nos dibuja un gráfico y decimos, hostia, perfecto, es justo lo que yo quería. Pero a lo mejor, vuelvo a remarcarlo, no es exactamente lo que nosotros queremos o lo que nosotros creemos que estamos haciendo con ese gráfico. Cuando copiéis código de internet, sobre todo como yo acabo de hacer, tened muy claro lo que estáis haciendo y cuál es el tipo de visualización o cómo está cogiendo los datos de vuestra visualización, porque a lo mejor cambia por completo. A lo mejor en este caso me va a coger una variable que yo no quiero o me va a coger me va a hacer por intermedia algún cálculo o ajustar un parámetro de una forma que yo no quiero o que yo no estaba previendo hacer y la lectura que luego le voy a hacer los datos va a ser completamente errónea, ¿vale? Entonces, ya digo, hay muchos recursos, es muy fácil solucionar estos problemas de ajustar los gráficos a lo que queremos nosotros hacer, pero siempre con cabeza de saber lo que estamos haciendo en todo momento, porque si no, podemos liarla de una forma muy, muy fácil. De hecho, por ejemplo, con los box plots hay un error que es muy, muy, muy común. Hay aquí una función que lo que nos permite es establecer los límites en los gráficos, ¿vale? Aquí, por ejemplo, vamos a decirle que el límite, vamos a quitar los puntos que me están poniendo incluso hasta nervioso. A ver, vamos a ejecutar esto así, ¿vale? Imaginaros que yo, por ejemplo, aquí, en el caso de los bichos, quiero eliminar esos puntos. Un parámetro para eliminar los outliers, ¿vale? Pero yo imagino que quiero hacerlo de forma que limite yo directamente los límites. Pues puedo decir, fijaros que parece que a partir de 125 es donde están los outliers. Voy a cortar a partir de ahí el gráfico. Pues le digo que el límite vaya de 0 a 125, ejecuto y, coño, hay otro outlier ahí. El del 120, pues, entonces, ¿qué me habré equivocado? Vamos a ponerlo en 110, en 110. ¿Vale? En este caso sí parece, pero fijaros que los otros gráficos, por ejemplo, el de volador, me dibuja aquí un outlier que está por encima del 90. ¿Pasaba eso antes? A ver, vamos a poner aquí, por encima del 90, en el volador. Pues qué raro, ¿no? Aquí está en el 140 más o menos, 130 y algo posiblemente, ese outlier. ¿Por qué me ha aparecido cerca del 90? Porque nosotros al utilizar esto del límite en el eje Y, automáticamente calcula el boxplot para esos datos. Yo corto primero los datos y me calcula el boxplot. Entonces me va a recalcular los outliers, me va a calcular la mediana, me va a calcular todo el boxplot. Si nosotros nos creemos que estamos filtrando, que estamos ajustando ese boxplot a un límite X y a un límite Y simplemente haciendo como un recorte, como si estuviéramos seleccionando y recortando el gráfico, eso no es lo que está haciendo esa función. Me está recalculando todo el gráfico en función a los datos que se mueven en el eje, en el valor 0 y en el valor 190, en el valor 0 y el valor 120, entonces me va a generar distribuciones que son completamente diferentes. Todas esas son cuestiones que ya digo, tenéis que tener mucho cuidado porque es muy fácil que digáis, pues eso, voy a quitar outlier ahí que me está molestando y en vez de utilizar el parámetro que me lo elimina, voy a recortar el gráfico por arriba y eliminarlo. No lo está eliminando, está recalculando el gráfico para una distribución completamente diferente.
Para ir acelerando un poquito, ¿vale? Que ya vamos a meternos directamente en la parte de visualización, que es la más rápida. Comentar antes, a la hora de personalizar el gráfico hay 200 posibilidades. Primera, añadir la etiqueta. Aquí estáis fijando que en los gráficos de puntos no tenemos puesto el nombre del Pokémon o algún tipo de etiqueta que esté rondando el punto y nos dé más información. ¿Cómo podemos añadirlo? Con text, con esta función, con el guion /text, podemos introducirle el texto que queremos nosotros. Indicamos que el parámetro label es el nombre, aquí lo pongo, el label es el nombre del Pokémon, y lo que voy a hacer yo antes es manualmente filtrar aquellos casos en los que está por encima de 130 ataques y 130 de ataque especial. ¿Por qué hago eso? Pues porque si no lo filtro, lo que aquí tengo es un batiburrillo de nombres. Fijaros, si yo no hago esto, le digo que para todos los puntos me genere el nombre y me sale una cosa que es indescifrable. Sin embargo, de esta otra forma, esto es un truquito, pues le digo que solo me ponga el nombre en aquellas zonas concretas que a mí me interesa. Pues en este caso, los extremos. Otra opción para personalizar los gráficos, los colores, que precisamente estabais comentando antes. Sí, lo de los layers sería precisamente lo que yo acabo de hacer. Decirle que me filtre, por ejemplo, a los casos que yo estoy detectando que están en valores más elevados y que le ponga el nombre solo a ellos. O que le ponga un color especial solo a esos casos. Colores. En los colores lo que podemos hacer directamente es, en función de si tenemos una variable continua o una variable discreta, pues en los gráficos representarlos de una forma, asignar los colores de una forma u otra. Yo si aquí le pongo el color en base a la variable total, fijaros que me ha hecho un degradado que va del negro al azul claro. Yo no quiero utilizar esa escala, yo quiero utilizar otra. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues introduzco esta función. Aquí, en este parámetro, le introduzco el color el valor mínimo y en este otro el valor máximo, que es el de azul a rojo, creo que he puesto. Efectivamente, pues entonces el valor de abajo es el azul y el valor de arriba el rojo. Acabo de personalizar ese degradado en una variable continua. Si tenemos ahora, por ejemplo, como yo comenté antes, hay un montón de paquetes complementarios ggplot, ¿vale? Para incluir funciones diferentes, para añadir colores, para añadir un montón de funcionalidades a este paquete base. Pues una de ellas, por ejemplo, es el paquete Viridis, que es para introducir colores que son de la escala básica que tiene pues, la ciencia de datos, los colores estos que van de una tonalidad amarilla a verde o tonalidades de ese estilo que son tan comunes, pues introduciendo esta función de ese paquete, lo que puedo es representar esos colores en base a la escala que vengo diciendo. Ejecuto y fijaros, me ha representado los colores en esta tonalidad, que va como del morado, azul oscuro al amarillo. ¿Vale? Puedo encontrar luego en internet otro paquete que introduzca otra escala diferente y utilizarlo para representarlo. ¿Qué ocurre con los valores continuos? ¿Qué decir con los valores discretos? Que yo tengo, por ejemplo, aquí, en el si es legendario o no, me ha cogido automáticamente el turquesa para el 1 y este rojo salmón para el 0. ¿Cómo puedo especificarle que me utilice para el 1 un color y para el rojo otro que yo quiera? Pues con esta función, la de color manual, y le introduzco en el parámetro values, pues este vector. Para el 0, este color, y para el 1, este otro color. Ejecuto y ahí lo tenemos. Así de sencillo, ¿vale? Luego ya puede haber otra serie de problemas, o puede hacerse de otra forma, pero una forma básica y sencilla para trabajar con eso es esta. Siguiente, los nombres, que también es una cosa fundamental. ¿Cómo podemos ponerle al eje X o al eje Y un nombre, a la leyenda otro? Los códigos del color, lo que podéis buscar es código hexadecimal de colores. Yo, por ejemplo, lo que busco son muchas veces pues, paletas de colores. Por ejemplo, aquí estáis viendo un ejemplo. Yo lo que hago, por ejemplo, es buscar paletas de colores o directamente buscar herramientas que vienen representadas como una opción como esta, ¿vale? Para seleccionar el color, por ejemplo, en Paint o en Photoshop, y os va a decir directamente cuál es el código RGB o el código hexadecimal. Lo que necesitáis en este caso es el hexadecimal, que es ese código de una almohadilla y 6 caracteres. ¿Vale? Hay un montón de páginas que pueden recomendar diferentes colores, pues por ejemplo, de acuerdo a una película. Yo, por ejemplo, una cosa que utilizo mucho es esto.
¿vale? Pues, por ejemplo, podéis buscar paletas de colores de películas y aquí, a ver alguno que me venga mejor. Mm. Bueno, esto también, por cierto, es de un paquete que tiene R, que directamente podéis descargarlo, pero si no, pues, por ejemplo, aquí lo estáis viendo. Bueno, en este caso creo que no son códigos hexadecimal, pero podéis llevarlo, por ejemplo, la imagen directamente al Paint y extraer el color o, truquito, ir aquí a recoge color y fijaros que me está indicando el color exacto para cada uno de ellos, ¿vale? Entonces aquí yo ya pincho, tengo, por ejemplo, ese marrón. Ay, mierda, no lo he copiado bien. Voy a coger el rosita mejor, que va a verse mejor. Y ahí lo tengo, ¿vale? Otra opción que podéis ver más. R también incluye, ggplot incluye también una opción de que son de temas por defecto, que podéis darle pues una serie de ajustes básicos al gráfico y no calentar la cabeza, pues, por ejemplo, a la hora de que quede con una estética u otra. Aquí, por ejemplo, fijaros, si yo no le pongo el tema clásico, me hace el gráfico. Ahora, se silencia. Fijaros aquí que si yo hago el gráfico por defecto, me pone un color de fondo gris, no tengo aquí contornos en los ejes, hay una serie de parámetros básicos, y si yo aquí le añado un tema, como por ejemplo este del tema clásico, hay un montón de temas, incluso podéis instalar temas complementarios con otros paquetes. Pues yo, por ejemplo, voy a introducir el clásico y cuando lo ejecuto, lo que hace automáticamente es diferentes cambios. Por ejemplo, fijaros, me ha remarcado los ejes, me ha puesto un color de fondo blanco. Lo que me ajusta son las cuestiones más de fondo del gráfico. No me ajusta, por ejemplo, los colores del gráfico, lo que sería el color de la variable no me lo ajusta. Eso depende de mí o de la opción por defecto. El tema lo que te ajusta es eso, los textos que hay en el eje X, en el eje Y, el tamaño, el fondo y otras cuestiones que no dependen de la variable o de la representación per se del gráfico, sino cosas un poquito más complementarias. Vale, pero que también podéis hacerlo, incluso podéis ponerle aquí que en vez de Classic sea Light, me hace otro ajuste diferente. Como veis, los puntos me aparecen en el mismo sitio, con el mismo color y el mismo tamaño. Lo que me cambia es todo lo que lo rodea. Los ejes, las letras, los paneles que hay en el fondo para decir, separar los ejes horizontales y verticales, todo eso me lo cambia un poco, pero lo que es la composición básica del gráfico permanece en su sitio. Luego aquí, por cierto, hay una cosa que os puede servir de mucha ayuda, que es una serie de paquetes adicionales pues, para ayudaros a seleccionar todos esos parámetros, decirle, pues mira, yo quiero que me ponga el eje con un tamaño tal, o que me ponga en el eje Y en negrita, me lo ponga en formato Arial, o me lo pongas con colores rojos, o me cambia un montón de cosas muy específicas del gráfico. Con este paquete lo que os vais a instalaros es un asistente interactivo en R para que fijaros, simplemente seleccionéis el gráfico, pincháis en una opción muy concreta de RStudio y directamente podéis ir personalizando manualmente los gráficos. Decirle, pues mira, ponme el tamaño tal, con tal número, ponme esto en negrita, ponme aquí, elimíname el fondo, ponme el fondo de un color concreto. Y todo eso os lo traduce a código de ggplot2 y os lo inserta en el gráfico con total facilidad, ¿vale? Simplemente vais pinchando y eso lo traduce luego en el código. Pues esa es otra opción que tenéis ahí. Podéis instalar el paquete y probar con ello, ¿vale? Todo muy sencillo. Ahora bien, la otra parte, ¿cómo podemos hacer gráficos interactivos? Si os habéis fijado, estos gráficos no tienen absolutamente nada interactivo. Yo no puedo pinchar en el gráfico, no me muestran información complementaria, es una imagen, sin más. ¿Qué podemos hacer? Con Plotly podemos crear gráficos interactivos. Plotly también tiene una sintaxis que es muy parecida a la de R. De hecho, fijaros, que estamos haciendo un gráfico de Plotly, de hecho vamos a sacarlo ya, en el que decimos coge el mismo data frame, en el X ponme el ataque. Fijaros que aquí ya me ha cambiado la sintaxis. Aquí no ponemos el AES y tampoco ponemos el nombre tal cual, sino que ponemos antes la virgulilla, antes del nombre de la variable. Y luego incluso, en lugar de añadir otra función en la que especificamos el tipo de representación de datos,
directamente eso se pone en el type y en el mood. ¿Vale? Tiene su sintaxis. No vamos a entrar en esa sintaxis porque no me interesa. Es para que sepáis que podemos hacer gráficos con ggplot y con plotly, pero los gráficos de ggplot podemos llevarlos o traducirlos directamente a los de plotly, que es la opción que a mí me parece más interesante en este momento. Pero que sepáis que también, pues eso, podéis hacer gráficos de forma nativa con plotly. Lo que venía a decir, aquí vamos a hacer un gráfico con plotly, ¿vale? Nuestro gráfico que hicimos antes, aquí, este de los puntos en el que está el ataque especial y diferenciamos por si es legendario o no, con plotly lo haríamos de esta forma, ¿vale? Tiene su sintaxis, aquí le especificamos que es un gráfico, un scatter plot, le decimos que el modo que sería si hacemos línea o hacemos puntos, pues que coja los puntos, que me coja de variable textual el nombre, y luego aquí una cosa que quería explicar, pero ¿qué me ejecuta al final esto? Un gráfico que sí es interactivo. Fijaros que aquí yo puedo ponerme encima de cada uno de los casos y me está especificando el nombre, el ataque y el ataque especial. Incluso, ya no solo eso, puedo seleccionar yo una sección concreta y profundizar en esos datos. Es un gráfico ya sí interactivo, ¿vale? En este caso, este cuadradito que aparece encima de cada punto, yo lo he especificado en esta parte. En el hover template le he dicho con HTML, bueno, con una mezcla HTML del lenguaje que utilizan aquí, porque por ejemplo, el BR o las negritas, que sería, por ejemplo, poniendo así el B, que es el formato básico de HTML, pues lo acepta, pero es una mezcla de ambos. De hecho, ahora si me pongo, fijaros que me aparece nombre en negrita. Vale, todo eso lo he especificado aquí. Le he dicho, primero dime nombre, y cuando me diga el nombre me va a meter aquí la variable texto. Luego va a decirme ataque a 2 puntos, y cuando te lo diga me va a meter la variable que está en el eje X, y luego te va a decir ataque especial, y me va a meter la variable que está en el eje Y. De esa forma yo puedo construirme la parte interactiva completamente a medida. ¿Vale? Simplemente le digo cuál es la variable de tipo texto, que va a ser el nombre, cuál es la variable de tipo X, que es la que está en la X, que es el ataque, y la variable de Y, que es la que está aquí en el eje Y, que es el ataque especial. ¿Vale? Luego, lo que también podéis hacer incluso, ya digo, esto es un poco introducción, ahora no tengáis miedo porque os voy a explicar cómo hacerlo directamente con ggplot2 y traducirlo, pero antes quiero explicar un poquito cuál es el fundamento y cómo hacerlo de forma, por así decirlo, nativa, para que sepáis también cómo funciona o qué hay detrás de ello, pero podéis hacerlo de forma también muy sencilla y directamente de ggplot2. Otra cosa que incluso podéis hacer también es introducirle opciones adicionales, por ejemplo, ponerle abajo una barrita para que os limite los gráficos, ¿veis? Para que diga, pues muévete directamente entre este valor y este otro. Incluso podéis ponerle desplegables para que os represente una variable o os represente otra, para cambiarle los colores, para introducir nueva información a los gráficos. Hay un sinfín de posibilidades con este tipo de visualizaciones, ¿vale? Y fijaros, para, por ejemplo, poner la barra de rango, simplemente tengo que poner esta función. Esto es para que por defecto me coja de 40 a 50, pero puedo quitarlo. Me la acaba de representar sin calentarme demasiado la cabeza. Lo único que he tenido que hacer en este caso es adaptar los gráficos al lenguaje de Plotly, que en este caso lo que me exige son cosas muy similares, pero que hay diferencias con respecto a ggplot. Pero si os ponéis, no os va a costar mucho adaptaros de uno a otro. De hecho, si yo, por ejemplo, quisiera hacer los gráficos que he hecho antes con ggplot2 en Plotly, sería de esta forma. Para hacer un gráfico de línea, lo haría de esta forma. ¿Vale? Fijaros que salen unas representaciones por defecto un poquito diferentes. Para hacer los gráficos de puntos sería este. Para hacer el gráfico de barra sería este otro. En este caso, el gráfico de barra no por frecuencia, sino el gráfico de barra, el que nos viene dado por el que nosotros le indicamos la altura, pues sería este otro. El histograma sería con este. De hecho, antes, lo que estaba preguntando aquí Victoria, si os fijáis, si aquí yo le pongo 30 y hago el mismo gráfico indicando 30 bins en el de ggplot, la visualización varía, no me lo representa igual, no hace el mismo ajuste, que es uno de los problemas que comentaba que con este tipo de visualizaciones, que no hay una cosa exacta ni una representación perfecta. Y con el de boxplot sería pues de esta otra forma, ¿vale? De hecho, fijaros, es incluso mucho más sencillo a lo mejor hacer los gráficos de esta forma, porque simplemente le digo
data frame, X, y tipo de datos, tipo de gráfico. No hay nada más. ¿Qué es lo que me interesa a mí? Que hay aquí una función que se llama ggplotly, que me coge un gráfico que tengo en ggplot y me lo traduce a plotly y me lo hace interactivo al segundo. Yo aquí, por ejemplo, voy a partir de este gráfico que fue el último que hicimos en la parte de ggplot, ¿vale? Que es un gráfico estático, un gráfico de ggplot2 normal, y lo voy a transformar en un gráfico de plotly. Esto lo asigno a una variable que la llamo ggto o g2, y con ggplotly le digo que me lo traduzca a un gráfico de tipo plotly. Entonces me prende variable, lo transformo, y fijaros que ahora tenemos el gráfico de ggplot2, pero de forma interactiva, ¿vale? Por eso os comentaba que para mí ggplot tiene muchas ventajas porque hay un montón de posibilidades, la comunidad que hay es súper extensa, voy a encontrar un montón, pero muchísima ayuda y un montón de paquetes complementarios. Para mí es mucho más interesante saber trabajar con ggplot y luego llevaroslo a Plotly, y esta es la forma concreta de hacerlo. Luego, si ya queréis profundizar y aprovechar las mejores funcionalidades que tiene Plotly por defecto, pues podéis hacerlo sin ningún problema, pero si os acostumbráis a trabajar con ggplot y luego queréis transformar el gráfico a un gráfico interactivo, pues que sepáis que esta es una forma de hacerlo de uno a uno, ¿vale? De hecho, fijaros que es exactamente el mismo gráfico, solo que incorporándole las funcionalidades de ggplot, de plotly, perdón. Yo aquí puedo ampliar y puedo ver estos datos, ¿vale? ¿Cuál es la única limitación, el único aspecto que tiene aquí, que hay que tener cuidado? Que si os fijáis, aquí lo que me aparece al ponerme encima de los puntos son las variables que estoy utilizando en ese gráfico. En este gráfico estoy utilizando la X, que es el ataque, la Y, que es el ataque especial, y el color, que es si es legendario o no es legendario. ¿Cómo le puedo introducir yo aquí, por ejemplo, otras variables adicionales? Por ejemplo, el nombre, que me diga cuál es el nombre del Pokémon, que yo creo que es de las cosas más interesantes en este gráfico concreto. Pues hay, igual que antes decía, hay un montón de formas de solucionar ese problema y de incorporar la información. Yo aquí, por no calentarme la cabeza, lo que hago es que directamente al gráfico del ggplot le introduzco una variable nueva que se llama text, le digo que esa sea el nombre de la variable del nombre, me genero mi nuevo gráfico. De hecho, si fijaros, si yo este gráfico lo cargo, no aparecen los nombres por ningún sitio. Simplemente se ha quedado en la función guardada una variable que se llama tipo text, una variable de nombre de los Pokémon asignada al parámetro text, que yo luego puedo reaprovechar en ggplotly. Transformo, y fijaros que ahora ya sí, abajo sí me lo estoy incorporando. ¿Veis? ggplotly, al convertir el gráfico, sabe que hay por ahí una variable que yo le he guardado, aunque no estaba representando, sí la estaba almacenando, y cuando hago la transformación me la reconoce y me introduce también ese nombre de Pokémon al ponerme sobre los diferentes puntos, ¿vale? Es una de las opciones. Luego ya podemos jugar de mil maneras posibles. Podemos, por ejemplo, directamente de ggplotly, desde ggplot en el parámetro text, introducirle todo este chorro que yo le he puesto aquí de código en el que le digo con HTML, nombre dos puntos, variable de nombre, ataque dos puntos, variable ataque, ataque especial dos puntos, variable del ataque. Eso como hacía antes, fijaros, yo esto lo ejecuto, no me muestra ggplot nada, porque es una cosa que yo no le estoy diciendo en ningún momento que me lo saque, me lo proyecte en pantalla, simplemente se lo está almacenando para en algún momento concreto decirle que lo proyecte. En este caso, con ggplot no lo hago, pero luego cuando con ggplotly le digo que en el tooltip, que es ese cuadradito que aparece encima, me coja todo lo que tengo en el parámetro text, ya sí lo saca en pantalla. Y entonces, al ponerme yo en los puntos, me va a mostrar la información exactamente como yo le puse antes. Me pone nombre en negrita, dos puntos, y el nombre del Pokémon. Ataque es dos puntos, el ataque del Pokémon. Ataque especial, dos puntos, y el ataque especial del Pokémon. ¿Vale? Es una forma también de trabajar. Luego hay otras alternativas, pero yo por comodidad, la que más me gusta es esa, pero que ya digo que no penséis que es la única manera, ni muchísimo menos. De hecho, a lo mejor hay casos concretos en los que no se ajusta. Pues
cada uno, pues luego tratar de buscar la que mejor os sirva. Esto ya digo, una cosa básica para que veáis cómo trabajar un poco y cómo solventar esa especie de limitaciones o problemas que pueda haber. Y ya para terminar, estos gráficos están muy bien. Lo tenemos aquí en nuestra sesión de R, pero ¿cómo puedo yo publicarlo y hacerlo disponible online? Pues es posiblemente la parte más sencilla de todo el proceso. Lo único que tenéis que hacer, fijaros, ya lo último, ya no queda más, para que veáis lo sencillo. Os vais aquí a Chart Studio, que es una plataforma que tiene Plotly para publicar gráficos interactivos. De hecho, fijaros, aquí podéis ver gráficos que han compartido otras personas. De hecho, os puede dar incluso ideas o podéis incluso ver los datos que hay detrás. Está súper guay. Aquí, fijaros, esto es un gráfico que ha compartido alguien que muestra esta representación tridimensional. Podéis ver los datos, podéis ver incluso el código, podéis ver un montón de información sobre ese gráfico. La ventaja que tiene es que está el gráfico subido de manera online y podéis luego ya no solo descargarlo, por ejemplo, como una imagen, sino que incluso podéis darle aquí a embeber y pegar este código en vuestra página web y pegar ese gráfico interactivo y construirlo por vuestro propio dashboard o vuestra propia página de difusión de resultados complementarios de vuestro trabajo. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos subir el gráfico a esta plataforma? Pues en primer lugar os tenéis que registrar, aparecerá aquí arriba a la derecha, lo que pasa es que yo estoy ya logueado y aparece. Y una vez registráis, entráis en vuestro ajuste y aquí a la izquierda vais a encontrar una opción que es el API Key. Aquí vendrá vuestro nombre de usuario y aquí viene una clave que yo de hecho estoy compartiendo una que ya la he eliminado, es así, por mucho que queráis utilizarla ya no podéis, pero para que veáis un poquito cuál es el formato la he dejado. Va a venir una clave para la API y simplemente copiando esto y esto ejecutáis estas dos líneas poniendo vuestro nombre de usuario y vuestra clave. Ya digo, esta era mi clave anterior, ya no sirve, pero para que veáis un poquito cómo es el formato y cómo se coloca, ejecutáis esta línea de código, esta línea de código y ya luego, tan sencillo como iros a esta función que es API /create, introducir el gráfico, yo en este caso estoy introduciendo el gráfico anterior, este gráfico, ¿vale? Este gráfico que veis aquí, es el que pasáis como primer parámetro en la función. De hecho, podéis darle incluso un nombre, podéis ponerle un nombre, vamos a ponerle aquí 3, si no me da poco. Pues lo guardo como una variable. Ya luego directamente aquí ponemos 3, que sería ese gráfico que tenemos guardado. Le damos un nombre al gráfico y ya está. Ejecutáis y automáticamente os va a crear en vuestro perfil de usuario ese gráfico. Yo, por ejemplo, tengo aquí guardado en mi usuario el gráfico este, ¿vale? Que es el mismo que habéis visto ahí, pero ya está disponible de forma online, ¿vale? Entonces, este gráfico tan sencillito que ya habéis visto que para subirlo es simplemente esa línea tan sencilla de código, podéis en un momento dado compartirlo, descargar la imagen o lo que me parece más interesante, directamente darle aquí a Public, embeberlo en un código HTML y publicarlo en una página web, que es, por ejemplo, una opción que hay para hacer algo parecido a lo que había aquí que comentaba al principio. Podéis tener, por ejemplo, una página relacionada con vuestro proyecto de investigación o con vuestra tesis o vuestro trabajo concreto, creáis una página, embebáis esos códigos con los diferentes gráficos interactivos y hacéis varios comentarios para que la gente sepa un poco qué es lo que ahí aparece y puedan pues, jugar un poco los datos, ver un poco la reproducibilidad de los mismos o expandir un poco la información que estabais transmitiendo en ese trabajo que estáis presentando y hacéis pues eso que la visualización de los datos pues gane otra capa más que es la de la interactividad. ¿Vale? Y eso es básicamente lo que yo quería un poco comentaros. De hecho, sí, lo de los están preguntando por aquí, Victoria, si se pueden meter la parte de los widgets interactivos para jugar un poco con los gráficos. Es una de las cosas que, de hecho, antes hemos visto aquí. Yo he puesto una que era muy básica, que era simplemente, a ver aquí, no, me lo he pasado ya, Yo he puesto este widget, bueno, aquí no se llamaría widget, sería otra cosa diferente, pero este filtro para jugar un poco con los datos
también lo tenéis aquí y podéis subir la visualización con ese tipo de opciones sin ningún problema. Luego aquí, para que os hagáis una idea, vamos a buscar en Plotly, R, efectivamente, aquí estaba. Fijaros, podemos meterle los desplegables, incluso botones. Aquí veréis, hay un montón de ayuda, un montón de información. Pues, por ejemplo, un botoncito podemos meterle al gráfico para que nos cambie el color de la visualización. O podemos ponerle un colorcito para que nos represente diferentes tipos de visualizaciones. ¿Vale? Hay un montón de posibilidades con esto. Luego también tenemos los desplegables, pues, por ejemplo, para que nos cambie el tipo de gráfico, en vez de que sea un scatterplot, nos dibuje un histograma, o nos cambie, en vez de una variable venga dada por un tipo de distribución, la ponga de otra forma. Hay un montón, un sinfín de posibilidades al respecto. Y todo eso podéis luego subirlo a la plataforma de Plotly, al Chat Studio, y luego compartirlo en vuestra página web sin ningún tipo de problema. ¿Vale? Pues nada, eso es básicamente lo que yo quería comentar un poquito, una introducción muy básica para que sepáis cómo hacer un gráfico, cuáles son los aspectos fundamentales a trabajar con ggplot y con Plotly, y luego podéis compartirlo de forma interactiva en internet y colgarlos en vuestras páginas web, una página de un proyecto si tenéis alguno, o si queréis montar alguna página específica para este trabajo en concreto, y luego distribuir los datos de forma complementaria al trabajo, que es otra opción, por ejemplo, que nosotros hemos hecho alguna vez con estas publicaciones. Decir, mira, estas son igual que un material complementario o un anexo o un apéndice de un paper, puedes decir, mira, aparte de estas visualizaciones, tengo una página web en la que puedes consultar esta y otras visualizaciones complementarias y expandir un poquito más los resultados que aquí aparecen en el paper, por si te generan más dudas o tienes más interés. Incluso, pues, le podéis poner comentarios en el que expliquen, mira, como se ven estos gráficos, pues, introducir, pues, eso, información adicional o complementaria y hacer la investigación, pues, un poquito más interactiva y más reproducible y accesible a todo el mundo. ¿Vale? Entonces, no sé si tenéis alguna duda, algún comentario que hacer. Yo imagino que esto, hasta que no podáis hacerlo, no van a surgir las dudas, pero si queréis aclarar cualquier cuestión, aquí me tenéis mientras. Si nadie tiene ningún comentario, entonces cerramos. De todas formas, yo sigo estando disponible, como siempre, en Telegram, o podéis escribirme algún correo, contarme por el mensajillo y os resuelvo la duda, pero si no tenéis ninguna ahora mismo, lo podemos dar por aquí por cerrado y hasta luego los materiales, como comentaba, lo que sería la notebook, os las comparto sin ningún problema en la página web y en el grupo, y podéis replicar los mismos pasos que he hecho yo y jugar un poquito con los datos. ¿Vale? Entonces, como estoy viendo que por aquí no hay muchas dudas, pues vamos a dar esto por cerrado y ya está. Cualquier cosilla, pues ya sé dónde me tenéis y nos seguimos viendo. Muchas gracias, Juanse. Porque yo sigo publicando. Hasta aquí, Dani. ¿Cierras tú, Dani? Sí, cierro yo y no si queréis todos. Y todos. A ver que no te escucho. Vale, pues entonces ya puedes parar la grabación.